Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, francamente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de Demet y Can, juntos y de la mano, en una boda. Sí, lo han escuchado bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, unidos en un momento tan especial. ¿Qué significa esto para sus carreras? ¿Es una señal de algo más profundo? ¿Hay proyectos en el horizonte que nos sorprenderán? Prepárense porque vamos a desentrañar todos estos misterios, a analizar cada detalle y a especular con la emoción que solo ustedes saben crear. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen la escena, un lugar idílico, quizás una villa mediterránea bañada por el sol o un salón elegante en medio de una ciudad cosmopolita. Rodeados de amigos, colegas y familiares, Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, aparecen juntos. No solo aparecen, sino que están cogidos de la mano. Esa simple imagen, ese gesto íntimo ha desatado una auténtica tormenta de reacciones, especulaciones y, por supuesto, mucha ilusión entre sus seguidores. Para quienes los han seguido en sus carreras individuales, para quienes han disfrutado de su química en pantalla, esta aparición conjunta, y especialmente la forma en que se produjo, es mucho más que una simple foto para Instagram. Demet Özdemir, conocida por su carisma arrollador y su talento innato, ha conquistado corazones con roles inolvidables. Su estilo único, su sonrisa radiante y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas. Por otro lado, Can Yaman, con su presencia magnética y su energía arrolladora, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el panorama internacional. Su porte, su actuación y, seamos sinceros, esa innegable química que transmite, lo han catapultado a la fama mundial. Ambos, por separado, son fuerzas de la naturaleza en la industria. Ahora, ¿qué ocurre cuando estas dos fuerzas se unen en un contexto tan cargado de simbolismo como una boda? La primera reacción, y quizás la más obvia para muchos, es la de son pareja. Y es que en el mundo de las celebridades, una imagen así suele ser el preludio de un anuncio oficial o, al menos, la confirmación de una relación sentimental. Sin embargo, debemos ser cautos. Una boda, incluso si no es la suya propia, es un evento social donde las demostraciones de afecto entre amigos cercanos son comunes. Podrían estar celebrando la unión de dos personas muy importantes para ambos, y su gesto de tomados de la mano podría ser simplemente una muestra de apoyo y alegría compartida. Pero admitámoslo, la química entre Demet y Can siempre ha sido innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¿Recuerdan Erkenci? Esa serie fue un fenómeno. La conexión entre sus personajes, Sanem y Can, era palpable, casi eléctrica. Lograron que millones de espectadores creyeran en su amor de ficción, y esa magia pocas veces se disipa por completo. Verlos ahora, años después de esa experiencia compartida, en una boda, y de esta manera, reaviva esa llama de esperanza y especulación entre sus fanáticos. Es como si el universo les diera una segunda oportunidad para que esos sentimientos, que quizás existieron o simplemente se proyectaron, vuelvan a aparecer. Pero más allá de las posibles relaciones personales, ¿qué implicaciones profesionales podría tener esta aparición? Es sabido que las celebridades a menudo participan en eventos de este tipo para mantener su visibilidad, para conectar con su público y para generar expectación. Si Demet y Can están planeando algún proyecto conjunto, ya sea una nueva serie, una película o incluso una colaboración en algún otro ámbito, esta aparición podría ser una estrategia de marketing magistral. Imaginen el revuelo que causaría un regreso de esta dupla en una nueva producción. Sería un éxito garantizado. El público ya los ama, ya cree en ellos, y esta imagen solo aviva aún más esa anticipación. Podríamos estar ante un movimiento calculado para medir la reacción del público ante una posible futura colaboración. Las redes sociales estallan con cada publicación, cada mención, cada fotografía de ellos juntos. Si esta unión en una boda genera tanto revuelo, ¿se imaginan el impacto de un anuncio oficial de un nuevo proyecto? Sería una explosión de entusiasmo sin precedentes. Las plataformas de streaming y las productoras son muy conscientes de este poder de atracción,
de esta capacidad que tienen Demet y Can de movilizar a las masas. Además, pensemos en el contexto de una boda. Es un evento lleno de emociones, de celebraciones, de momentos especiales. Estar allí compartiendo ese instante de felicidad con alguien, fortalece los lazos, crea recuerdos imborrables. Y si esos lazos son entre dos figuras públicas tan importantes, el eco de ese momento se multiplica exponencialmente. Los medios de comunicación, los portales de noticias de espectáculos, los fans en redes sociales, todos estarán pendientes de cada detalle. Y ellos, de alguna manera, parecen estar jugando con esa expectación de una manera muy inteligente. Consideremos también la posibilidad de que esta boda sea la de alguien muy cercano a ambos, quizás un amigo mutuo, un miembro de su círculo social que ha logrado mantener unida a esta popular pareja. En ese caso, su presencia conjunta, cogidos de la mano, sería un gesto de unidad y apoyo a los novios, y a la vez, una forma de demostrar que su amistad, o quizás algo más, trasciende los sets de grabación. Para los que seguimos de cerca el mundo del cine y la televisión, es fascinante observar cómo estas dinámicas entre actores se desarrollan. A veces esa chispa que vemos en pantalla se traslada a la vida real, otras veces, es la amistad profesional la que se fortalece y en ocasiones, es pura estrategia de marca. En el caso de Demet y Can, siempre ha habido una energía especial entre ellos, una afinidad que ha cautivado a millones. Y es que volviendo a Erkentzicus, la forma en que interactuaban, la naturalidad de sus diálogos, esa mirada que lo decía todo, eso no se improvisa. Requiere una conexión real, una comprensión mutua que va más allá del guión. Y si esa conexión se mantiene o incluso se fortalece fuera de las cámaras, las posibilidades son infinitas. Podríamos estar ante el renacimiento de una de las parejas más queridas del espectáculo turco. O quizás simplemente ante dos grandes amigos que se apoyan mutuamente en momentos importantes de sus vidas. Lo que es innegable es el impacto que generan juntos. Cada foto, cada vídeo, cada rumor se convierte en noticia mundial. Y eso, en la era de las redes sociales y la viralidad, es un activo invaluable. ¿Qué tipo de proyectos podríamos esperar de ellos? Si se tratase de una nueva serie, ¿sería un drama romántico, una comedia, algo completamente diferente? Si fuera una película, un thriller, una aventura, una historia conmovedora. Las posibilidades son tan amplias como su talento. Y la expectación del público, como ya hemos dicho, sería estratosférica. Imaginemos la campaña de marketing para un nuevo proyecto de Demet y Can. Las imágenes filtradas de esa boda, las especulaciones generadas, todo eso sería material perfecto para crear la intriga inicial. Las productoras sabrían exactamente cómo capitalizar este revuelo. Por otro lado, no podemos descartar que sea simplemente un momento personal. A veces las celebridades también tienen vidas privadas, momentos de alegría y celebración con amigos y seres queridos. Y en una cultura donde los gestos de afecto público entre amigos o parejas son comunes, una boda es el escenario perfecto para mostrar esa conexión. Lo que sí es seguro es que esta imagen nos ha dado mucho de qué hablar. Ha despertado sueños, ha generado debates y sobre todo, ha mantenido viva la llama de la admiración por estos dos talentosos artistas. Su capacidad para generar este tipo de impacto demuestra su enorme popularidad y el cariño que les tiene el público. El hecho de que se encuentren en una boda y que aparezcan de la mano no es solo una anécdota. Es una poderosa señal del eco que tienen como pareja artística, de la conexión que lograron crear con el público y de la anticipación que generan ante cualquier posible colaboración. Sea cual sea el motivo exacto de su aparición juntos, lo que queda claro es que la magia de Demet y Can, ya sea en la pantalla o en la vida, sigue intacta. Y como seguidores, solo podemos esperar con ansias lo que el futuro les depare, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. En resumen, la imagen de Demet y Can juntos y de la mano en una boda es un evento cargado de simbolismo. Ha reavivado la esperanza de muchos de verlos juntos nuevamente en un proyecto profesional, dada la química innegable que demostraron en Erkentzicus. También puede ser una señal de una relación personal más profunda, o simplemente la celebración de una amistad muy especial en un evento significativo. Independientemente de la razón, su aparición conjunta ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, demostrando su poderosa influencia y el cariño que les profesa el público. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las especulaciones y las emociones que esta imagen ha generado.
Fue un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más detrás de esta aparición? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus ESP. Heranzas en la sección de abajo. Me encanta leer cada una de sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido intrigados, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.